¿Quieres saber cómo evitar problemas en la organización de tus contactos de tu lista de distribución? Bienvenido de nuevo a Funnels que Venden. Soy Eduard y hoy te mostraré cómo organizar correctamente tu lista de contactos en MailChimp. Muy buenas. Para empezar, vamos a diferenciar lo que serían los contactos de los suscriptores. En MailChimp, las listas han pasado a denominarse audiencias y dentro de las audiencias tenemos lo que se denominan contactos. Estos contactos pueden ser o no suscriptores de nuestra lista de distribución, es decir, de nuestra audiencia. Un contacto pasa a ser suscriptor y una vez deja de mostrar interés por nuestros contenidos, puede darse de baja de nuestra lista, pasando a ser un suscriptor que se ha dado de baja. Bien, si no hacemos nada, este contacto permanece en nuestra lista, por lo que estamos teniendo un contacto que no es suscriptor. Sin embargo, a efectos del cómputo de contactos de nuestra audiencia, este contabiliza. Una posible solución a este problema sería eliminar este contacto. Sin embargo, MailChimp, además de poder gestionar lo que sería nuestra lista de distribución, también veremos más adelante que nos puede gestionar otras cosas como anuncios, por lo que seguramente sería de nuestro interés seguir contando con este contacto. Para que no contabilizase, una opción sería archivarlo. Los contactos archivados no computan en el límite de contactos a efectos del plan que tenemos en MailChimp. Vamos a hablar ahora de los diferentes planes de MailChimp, por lo que ya he indicado que es importante tener en cuenta los límites en cuanto a la organización de los contactos. Si vamos a la página principal de MailChimp y vamos al apartado del Pricing, vemos que desde el 15 de mayo de 2019 ha habido una serie de cambios en los planes. ¿Vale? Si lo ponemos en euros, vemos un poco el valor de las cosas en nuestra moneda. Vale. Como principal diferencia con los planes anteriores al 15 de mayo, podemos destacar el tema de las automatizaciones. En el plan totalmente gratuito, anteriormente las automatizaciones estaban contempladas, estaban incluidas. Actualmente, para tener acceso a las automatizaciones de más de un correo, debemos entrar directamente al plan estándar, que son estos 13,5 € mensuales aproximadamente. Ni siquiera el plan Essentials permite las automatizaciones. Eso no quiere decir que no existan automatizaciones, pero como bien podemos ver aquí, hay automatizaciones de un solo correo electrónico. ¿Qué quiere decir? Las típicas automatizaciones de bienvenido a mi lista de distribución, gracias por realizar una compra, siento que ya no te interese más mi lista de distribución, etcétera, etcétera. Solo un correo electrónico. No pueden hacer una automatización de diferentes correos electrónicos separados por un periodo determinado. Además de esta diferencia, entre los diferentes planes, obviamente, está el número de contactos permitido, donde en la versión free está en 2000 y en las siguientes versiones, en los siguientes planes están en 50.000, 100.000 y 200.000 como máximo. Esto no quiere decir que con estos precios el límite esté en estos usuarios contactos. De hecho, en la versión Essentials creo que el límite está en 500. Para llegar a 50.000 se debería abonar, podréis hacer la progresión, podéis hacer la prueba, pero deberéis abonar bastante más dinero mensualmente. Además del número de contactos, cabe destacar también el tema de los envíos. El número de envíos mensuales está limitado también en 10.000, 500.000, 1,2 millones o más de 3 millones. ¿Vale? Si no tenéis pensado utilizar automatizaciones o solo automatizaciones muy básicas, creo que con la versión totalmente gratuita tenéis más que suficiente. Si tenéis pensado utilizar automatizaciones, ya veremos en próximos episodios para qué os pueden servir y vosotros ya podréis decidir. Yo siempre recomendaría la versión estándar. La Essentials realmente se queda en un quiero o no puedo.
Bien, una vez ya tenemos definido el plan que necesitamos para nuestra lista de distribución, debemos decidir cómo organizamos nuestros contactos. Y aquí la primera decisión yo la tendré muy clara. Si nosotros no más tenemos MailChimp para un único negocio, debemos tener solo una única audiencia, es decir, solo una única lista de distribución. ¿Cómo luego organizaremos los envíos? Bueno, pues los segmentaremos a través de tres características, de tres cosas que nos da MailChimp, como son los grupos, las etiquetas y los segmentos. A partir de aquí nosotros podremos definir a quién llega qué correo electrónico en concreto y en qué momento. Para eso no tendría problemas. ¿Qué pasa? ¿Lo podríamos hacer también con diferentes listas? Es decir, con diferentes audiencias. Sí, pero tendríamos una serie de inconvenientes y una serie de problemas que serían de difícil solución. El primer problema es que MailChimp considera que las listas son totalmente autónomas las unas de las otras. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un usuario en más de una lista, en más de una audiencia, además de esta duplicidad de contactos, que nuestro plan ya contabilizaría como dos contactos diferentes, además de esto, podría ser que le llegase un correo electrónico por dos vías diferentes. El mismo correo electrónico igual nos interesaría enviarlo a las dos listas y como no lo tenemos bien controlado, muy habitual, pues recibiría el mismo correo por duplicado. Esto ya de por sí nos da una mala imagen como negocio. Pero es que además, si este usuario en cualquier momento estaría ya harto de recibir nuestros comunicados y se quisiese dar de baja, solo dándose de baja a través del link que aparece en el pie del correo electrónico recibido, se daría de baja solo de la audiencia donde se ha enviado ese correo electrónico. ¿Qué quiere decir eso? Que si está en dos audiencias, todavía permanecería en la segunda. Además de esto, el hecho de tener más de una audiencia nos dará como resultado problemas en la segmentación, que es lo mismo a que problemas a la hora de enviar una newsletter o un comunicado a todos nuestros contactos. Si nosotros queremos enviar un contacto, un comentario o cualquier comunicado a todos nuestros contactos, deberíamos crear ese mensaje por cada una de las audiencias. Claro, esto nos da mucho trabajo y nos quita mucho tiempo. Por tanto, no interesa. Es decir, la primera decisión es una única audiencia, en mayúsculas, una única audiencia. Vamos a ver, pues, cómo gestionar esto con segmentos, grupos y etiquetas. Una vez dentro de MailChimp, vamos a lo que sería nuestra audiencia. Recordemos, una única audiencia. Y de este desplegable seleccionaremos lo de Manage Contacts. Dentro de Manage Contacts vemos los grupos, los segmentos y los tags. En primer lugar, vamos a explicar lo que son los grupos. Tenemos que tener claro que en MailChimp tenemos una limitación al uso de como máximo 60 grupos. Los grupos están agrupados en categorías de grupos. Por ejemplo, lo ideal sería crear las categorías de grupos de origen del contacto, interés del contacto o producto de nuestro contacto. Por ejemplo, el origen del contacto podría ser a través de un CTA de nuestro blog, a través de un CTA en redes sociales, a través directamente de una caja de suscripción en la web, etcétera, etcétera. Diferentes orígenes para luego tener claro de dónde proviene ese suscriptor. Otra posibilidad sería los intereses. Podríamos tener diferentes intereses dependiendo de nuestro negocio, según los cuales enviarle un tipo de newsletter o otra a nuestros suscriptores. Finalmente, también es interesante tener los suscriptores en diferentes grupos dependiendo de si ya son clientes nuestros, qué productos nos han adquirido. Para ello podríamos crear un grupo diferente por cada producto que comercializamos. ¿Cómo crearemos estos grupos? Bien, en la pantalla que estábamos, vamos a grupos y sería tan sencillo como darle al botón de crear grupos. Vale, aquí tenemos que diferenciar
en diferentes tipos de grupos. Los tres primeros son modalidades de grupos en que el usuario, en el momento de la suscripción, podría definir a qué grupo quiere pertenecer. Claro, eso está muy bien si se trata de un grupo de intereses, ¿vale? De la categorización de intereses, uno de los que he comentado. Pero si es un grupo del producto que nos ha comprado o del origen de estos, no nos interesa que lo seleccione el usuario, sino que automáticamente este quede introducido en el grupo que le corresponde, ¿verdad? Por tanto, si ahora queremos hacer un ejemplo del grupo del origen de contactos, pondríamos la opción de no mostrar en el formulario de suscripción. ¿Categoría del grupo? Pues origen, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué podríamos poner aquí? Pues redes sociales, blog, pues caja de suscripción, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podríamos poner otro, pues yo que sé, campaña X. ¿Vale? Y grabaríamos. Esto sería un conjunto de grupos. Que queremos poner otro conjunto de grupos que sería el tema de los intereses. Le daríamos a crear grupo y en este caso podríamos poner como cajas de selección o como radio buttons, lo que sería selecciones, pero que solo podría seleccionar uno. O como desplegable. En estos dos casos, tanto los radio buttons como los desplegables, el usuario solo podría seleccionar un caso. En el primer caso, en los checkboxes, en las casillas de selección, podría seleccionar más de uno. Por tanto, los intereses, casi mejor que sea casillas de selección. ¿Vale? Podríamos poner, pues, intereses, pues, A, B y C. Y guardar. Y ya está. De esta manera tendríamos dos dos categorías de grupos y cada una con diferentes grupos. En total tendríamos ahora siete grupos diferentes donde poner nuestros usuarios. A continuación, por ejemplo, las etiquetas, lo que denominan tags, sería etiquetar, como su nombre indica, etiquetar al usuario con un nombre, ¿verdad? Y esto sería ideal para temas, para triggers, para disparadores de automatizaciones o bien para temas más globales, más transaccionales a todo lo que sería nuestra audiencia, nuestra lista de distribución. ¿Por qué? Porque luego cuando veamos los segmentos veremos que para definir un segmento solo tendremos 5 criterios, 5 condicionales. Si utilizamos etiquetas, cada etiqueta que utilizamos es un condicional. Sin embargo, si lo que utilizamos son grupos ocultos, no hay problema porque gastamos un criterio, un condicional por cada categoría de grupo. Por lo que, por ejemplo, si queremos enviar una newsletter a todos aquellos usuarios que estén interesados en esto y aquello, pues que realmente serían 3 criterios, solo gastamos un criterio de segmentación. Sin embargo, si utilizásemos tags para definir los intereses, gastaríamos 3 criterios de segmentación. Para gestionar las etiquetas, vamos otra vez aquí a Manage Contacts y le damos a Tags. ¿Vale? Podríamos crear tantos tags como quisiéramos, así como los grupos decíamos que había un límite de 60, en el caso de las etiquetas el límite es ilimitado. Sin embargo, el límite, como he comentado anteriormente, está en los criterios luego de segmentación. Podríamos crear un tag, por ejemplo, pues, yo qué sé, inactivo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Pues para aquel suscriptor que no ha abierto los últimos 5 correos que hemos enviado, pues se le pone un tag de inactivo para enviarle una automatización de decirle pues que oye, que estamos aquí, que si no dices nada en los próximos días, pues daremos de baja tu suscripción. Que al final también nos iría bien para tener un poco de higiene en nuestra audiencia, ¿verdad? Otro tag, por ejemplo, sería el tema de la newsletter. ¿Vale? Para decir, pues, todos los contactos que tengan el tag de newsletter recibirán puntualmente, por ejemplo, cada miércoles, la newsletter que enviaremos con todas nuestras novedades y
episodios, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? A veces un contacto quiere recibir noticias nuestras de nuevos productos o lo que sea, pero no le interesa tanto recibir la newsletter. De esta manera les damos la opción de darse de baja de las newsletters sin que ello se nos menoscabe nuestra posibilidad de tenerlo como posible cliente nuestro en un futuro. Bien, finalmente están los segmentos. Los segmentos serían como una especie de grupos dinámicos. Es decir, en los segmentos nosotros definiríamos una serie de criterios, concretamente un máximo de 5 criterios, con los cuales se crearía un conjunto de contactos de manera dinámica. Es decir, en el momento de que existiese la posibilidad, un contacto en concreto formaría parte de este segmento siempre que cumpliese todos los criterios de segmentación. Por ejemplo, si ponemos como condición de segmentación que un usuario haya hecho clic en un determinado enlace de una newsletter que hayamos enviado, obviamente en el mismo momento de enviar la newsletter ese segmento estará totalmente vacío, pero a medida que los usuarios vayan abriendo esa newsletter y vayan clicando ese enlace, ese segmento, ese grupo de usuarios, dinámicamente se irá poblando con nuevos contactos. De esta manera, en un futuro, o cuando nosotros decidamos, se podría realizar un nuevo envío a todos estos usuarios que formen parte de este segmento. Pues bien, para crear estos segmentos, iríamos de nuevo al menú de Manage Contacts y vamos a Segments. Como no tenemos ninguno en este caso, le damos al botón de crear un nuevo segmento y ya directamente nos aparece el cajetín para crear condiciones, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que definir es si se tienen que cumplir todas las condiciones o solo alguna de estas condiciones, ¿de acuerdo? Vamos a poner que se cumplan todas las condiciones, que la primera condición, por ejemplo, sea que el origen del contacto sea o bien redes sociales, con el botón control le damos o bien blog o bien caja de suscripción. No nos interesa que sea de la campaña, por ejemplo. Venga, ya tenemos un primer criterio. Luego, como hemos puesto el all, ya nos aparece el and, es decir, que se cumpla esta condición y también esta. Como segunda condición, podemos poner que además tenga como interés, que no tenga como interés el C, por ejemplo. Y además, otra condición le vamos a poner de los tags, ¿vale? Que no esté tagueado como inactivo. Como vemos, cualquier condición que tenga que ver con los tags nos va a gastar un criterio, mientras que los grupos solo nos gasta un criterio la categoría del grupo. Luego le podríamos dar al botón de Preview Segment y aquí nos aparecerían todos los usuarios, todos los contactos que cumplirían todos los criterios. En este caso no existe ninguno, ¿vale? Pero esto solo sería un preview. Si nos interesa guardar el segmento, le daríamos a Save Segment y ya tendríamos un segmento creado para luego utilizarlo en cualquier de nuestros envíos o cualquier de nuestras acciones que nos apetezca. Hasta aquí lo que os quería explicar hoy. Esto es lo imprescindible que deberíais saber en cuanto a la organización de vuestros contactos de suscriptores en MailChimp. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, no dudéis en dejar comentarios debajo del vídeo y nos pondremos en contacto e intentaremos solucionarlos lo antes posible. Muchas gracias. Pues bien, hasta aquí mi tutorial de esta semana. Estate atento a nuestro canal porque tanto Joan como Enric como yo mismo publicamos periódicamente contenidos que seguro son de tu interés en la tarea para conseguir un sistema de ventas eficaz para tu negocio en Internet. Esperamos que te haya gustado este contenido. Si es así, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y por supuesto le des un like. Nos ayuda mucho. Sin más, hasta luego. Adiós.